Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Voy a asumir que desde cero, listo, para el tema. Entonces, bueno, les decía que los movimientos forzados, ¿sí? O la vibración forzada se evalúa porque las estructuras, a pesar de que tienen características propias, deben ser sometidas a excitaciones externas o evaluadas a excitaciones externas, ya que las excitaciones externas hacen parte del análisis dinámico de la estructura. ¿Sí? Si yo una fuerza externa, yo no puedo saber si la estructura se mueve, ¿cierto? Y hablábamos de la perturbación estática que se debe generar para que en vibración libre haya un análisis. Entonces vamos a ver tres tipos de excitaciones o fuerzas externas, que son las excitaciones armónicas, ¿sí? En masa, excitaciones armónicas en base, ¿sí? Y aquí no sé por qué falta. Y el otro es movimiento o excitaciones arbitrarias de la base. Esos son los tipos de excitación que voy a explicar. La idea es como entender hacia dónde apuntan los modelos dinámicos, ¿ok? Y cuál es el objetivo nuestro acá en clase, ¿sí? Sin perder de objetivo, que pues siempre es la recomendación, vaya al libro de dinámica que le mostré al principio del semestre y haga esos ejercicios sencillitos de calcular factores, de calcular constantes, o sea, son ejercicios muy académicos, pero nos sirven para entender esta concepción, ¿sí? Entonces, bueno, lo que respecta a excitaciones armónicas, decíamos que era una fuerza externa que aparece en el sistema, particularmente en la masa del sistema. Pensemos en la carga estática que yo le apliqué cuando hicimos el método de Rayleigh, ¿sí? Esa es una fuerza en masa, ¿okay? Porque está en la masa del sistema, está en el piso del sistema, ¿okay? Como se ve acá en la imagen, miren que la fuerza está arriba, ¿ok? Esa fuerza tiene varias formas de representarse. La forma típica es a través de funciones que tengan en cuenta ciclos, como el seno o el coseno, ¿sí? Y decíamos que eso era como tener una máquina que hiciera vibraciones o comportamientos dinámicos que se repitieran, ¿sí? Que tuvieran ciclos, como las lavadoras, ¿sí? Que tienen repeticiones dentro de un sistema dinámico, ¿sí? Eso es un tipo de carga dinámica, es viable, ¿listo? Y pues es viable para el artículo de investigación que vamos a hacer, ¿listo? Si usted encuentra una carga que sea cíclica, dinámica, funciona para lo que quiere investigar. ¿Listo? Ellas digamos que no tienen ahorita una representación en función del tiempo, sí son dinámicas, pero el análisis siempre ha sido pseudostático. Yo no he encontrado artículos particularmente que investiguen el análisis dinámico de la carga de viento, pero si encuentran una que tiene función de tiempo, funciona. Funciona. Toda carga que tenga T dentro de ella es válida. ¿Sí? ¿Sí? La única que no va a ser válida, ahorita hago la especificación, son cargas constantes. ¿Sí? Porque es que tener la misma fuerza en el tiempo no es un análisis dinámico apropiado, nunca va a existir en realidad. Debe haber un cambio en ello. ¿Sí? Entonces les decía que la solución dinámica se va a dividir ahora en dos. ¿Sí? La ecuación de respuesta tiene el componente amortiguado en vibración y el componente de excitación externa. ¿Okay? Si evaluamos los dos componentes, que es como voy a terminar la clase el día de hoy, pues obtendremos la ecuación dinámica de movimiento forzado o de vibración forzada. ¿Okay? Esta ecuación nos sirve para la aplicación directa del análisis sísmico, análisis dinámico, que es coger los movimientos que llegan al edificio y convertirlos en aceleración del sistema. Es más, pensemos en que un edificio que está modelado en el software o que es modelado como un grado de libertad, se realizan de esta manera para saber cómo se desplaza o cómo se mueve. ¿Listo? Ese es el objetivo de ello. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de XH, lo que yo quiero es calcular cómo se mueve él, ¿cierto? Por efecto de las componentes internas, las fuerzas internas. Y cómo llega a estar en reposo por culpa del amortiguamiento. ¿Sí? Pero cuando hablo de XP, ya no hablo de lo que tiene él, ¿sí? Sino de lo que le llega a él. ¿Sí? Entonces va a llegar una fuerza dinámica, una fuerza armónica dinámica, que depende del tiempo, ese es un caso particular, y va a llegar a la masa del sistema, ¿sí? Va a llegar en la parte de arriba. La solución de la ecuación dinámica es esta. Vamos a hacer el mismo principio,
en el cual cogemos una solución a la ecuación diferencial, en este caso esta que está acá, y con ella vamos a entender un componente que vamos a aplicar en la teoría, bueno, en general en la normativa colombiana. Bueno, para esta ecuación les decía ayer, creo, que el X mayúscula representa un factor de amplificación generado por la carga dinámica. Recordemos la grafiquita, esta grafiquita es crucial. ¿Sí? Siempre todo sistema tiene un estado de reposo inicial, luego llega la excitación externa, puede ser errática o puede ser armónica, como voy a explicar acá, y en esta excitación se genera una deformación, ¿sí? En este caso es la amplificación X que llamo yo aquí. ¿Sí? X tiene otro nombre en la literatura, también lo voy a referenciar, pero pues más o menos lo que yo quiero establecer es, venga, a partir de la carga dinámica que yo aplique, existe ese X, ¿sí? Que es la amplificación del sistema. Lambda, recuerden que es una variable independiente para definir las raíces del sistema. Eso nos sirve para calcular luego el amortiguamiento, ¿recuerden? ¿Sí? Que sigue participando acá. Y phi aparece como una variable independiente, ¿cierto? Para tener en cuenta el periodo de la excitación. ¿Sí? Vamos a ver que ese periodo se traduce luego a movimientos de la edificación y que le vamos a cambiar el nombre pues, en el tema siguiente. ¿Sí? Entonces esas variables se integran a la ecuación dinámica que quiero solucionar y pues como ya hicimos anteriormente, ¿no? Para poder reemplazarla, la derivamos, ¿cierto? Una vez para que sea la velocidad y la derivamos dos veces para que sea la aceleración. ¿Cierto? El proceso es el mismo, como les dije, no me voy a meter en ecuaciones diferenciales, sino en entender el proceso, ¿no? Entonces, X va acá, derivo una vez, derivo dos veces y obtengo las variables que tengo acá. Luego reemplazo, ¿no? Fíjense que esto es como esto sí ya es mecánico, reemplazo en la ecuación y empiezo a sacar factores comunes, ¿sí? A ver cómo esa ecuación se comporta, ¿listo? Esta diapositiva yo la subo hoy, ¿listo? Para que vean el proceso, pero pues más o menos lo que hemos seguido hasta ahora, ¿sí? Bueno, de acá es importante lo siguiente, hay que definir X, ¿cierto? Esa amplificación que tiene el sistema forzado, ¿ok? Y se va a definir con la siguiente fórmula. Esta es una fórmula teórica, ¿ok? Asociada a los modelos de vibración forzada, ¿listo? Que nos permite reemplazar, si queremos reemplazar acá, y a través del desplazamiento estático, la perturbación estática, calcular o resolver la ecuación dinámica, ¿ok? Si recuerdan cuando hacíamos los métodos anteriores, siempre a ese X lo llamábamos, era X sub 0, porque es este de acá, ¿sí? Era el de vibración libre, ¿ok? Este X, digamos que está afectado, ¿cierto? Por un factor que vemos allá, ¿ok? Y ese factor, pues obviamente, puede aumentar o disminuir el X sub 0. Y bueno, la idea es que con ese factor se puede calcular. En nuestro caso, el factor también tiene un nombre en la literatura, lo van a encontrar en unos artículos de investigación que ya han visto, ¿sí? Que es el factor de amplificación dinámica. Cuando yo cojo este factor y lo divido sobre un desplazamiento dinámico, ¿okay? Yo puedo obtener un factor que me dice si la relación entre lo dinámico y lo estático es apropiada. ¿Okay? Para nuestro caso, como este es un desplazamiento dinámico o un desplazamiento forzado, por decirlo así, pues tenemos que integrarle unos factores que están acá. ¿Okay? Y estos factores ya conocen a épsilon, ¿sí? Y ya conocen al delta estático. El delta estático será el mismo X sub 0 que nosotros tenemos. ¿Okay? Pero epsilon ya lo conocen, depende de las estructuras, depende de la ecuación dinámica, vibración amortiguada, ¿cierto? Ya vieron que lo puedes quedar por ese lado, ¿listo? Entonces simplemente lo definimos nosotros, lo calculamos, ¿sí? Les decía yo a otro grupo, venga, yo puedo que en el parcial le diga, vamos a hacer una viga, ¿cierto? Una pregunta teórica de selección múltiple. La viga necesita la razón de amortiguamiento y le coloquen las opciones 5%. Y en otra opción le coloque, no, hay que calcularla así. ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge? ¿La del 5% o la fórmula?
Ya cayeron, ¿sí ve? Sí. Cálculo. El 5% porque el profesor dijo siempre es el 5%. No, yo no dije eso. Yo dije que era el 5% ¿para qué? Para pórticos, edificios de cualquier material, ¿sí? De cualquier sistema estructural. Esa no es. Listo. Son preguntas muy de lo que hemos hablado acá, por eso necesita preguntar y la idea es que usted vea los videos antes de venir a clase, ¿sí? Esa es la idea, que venga a preguntar cosas al respecto. ¿Ok? Entonces, eso es una viga, la viga debe calcularse con esta pregunta. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, en el caso nuestro, pues epsilon va a variar dependiendo si es la fórmula o si ya es definida por la normativa, ¿cierto? Y nos faltaría definir a beta. ¿Sí? Beta es la relación entre la frecuencia de excitación y la frecuencia de un sistema estructural. ¿Sí? En este caso, asocian a que cada onda dinámica o cada fuerza externa tiene una frecuencia, ¿no? Porque va a perturbar el sistema. Depende del tiempo. Todo lo que depende del tiempo, o sea, todo esto, tiene una frecuencia. ¿Sí? Solo que es una frecuencia de pronto errática, ¿no? Si el movimiento es armónico, la frecuencia es más fácil. Es más, esto sería algo así. O sea, sería, si es armónico, la curva es la azul. ¿De acuerdo? Porque se supone que son ciclos. ¿Ok? Si es arbitraria, que es la que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces sí es como aparece arriba. ¿Sí? Pero en armónica es así. Y entonces en armónica nos dice, bueno, entonces yo necesito coger el componente dinámico, perdón, el componente estático y dividirlo sobre un factor a ver cómo me da el factor de amplificación dinámica o la deformación dinámica, que es el X mayúscula ese que está ahí. ¿Okay? Necesito a beta, entonces beta es una formulita, no la tengo por ahí, pero como lo dice ahí, es frecuencia del sistema, frecuencia de la carga estática, también la llaman frecuencia sub P o sub F, como quieran, dividida sobre la frecuencia de la estructura. ¿Sí? O sea, es WP sobre W normal. ¿Sí? Ah, ¿por qué es tan importante este tipo de carga de excitación externa? Porque nos da una idea de que si yo conozco la frecuencia de la carga, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia llega la excitación externa? Yo divido sobre la frecuencia de la estructura y calculo beta. ¿Y beta para qué me sirve? Para definir si esa frecuencia es dañina o no. ¿Sí? Realmente para definirlo acá. Entonces, bueno, cojo esa ecuación, utilizo el X, lo voy a calcular, pero ya se ha probado que al graficar la amplitud dinámica versus beta, cuando beta se acerca a 1, ¿okay? Es decir, cuando la frecuencia de la estructura se acerca a la frecuencia de la carga dinámica, el valor de X se aumenta mucho. ¿Sí? Es más, con frecuencias del 5%, que es la que maneja las estructuras pórtico de cualquier material o, bueno, cualquier sistema estructural de edificios, el X se aumenta, la amplitud dinámica se aumenta, el movimiento forzado. Mira, hasta 10 veces lo que puede dar una amplitud estática, una perturbación estática. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le aplico una carga cuando beta es cercano a 1, el edificio va a tener amplitudes muy grandes. ¿Sí? Y la amplitud muy grande, ¿qué puede pasar? Puede fallar. ¿Listo? ¿A qué se debe? A que beta está diciéndome lo siguiente. Si es 1, la frecuencia de la carga de excitación es igual a la frecuencia de la estructura. ¿Sí? Cuando la frecuencia del movimiento es igual a mi frecuencia, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? La resonancia. ¿Sí? Entonces, la resonancia es el evento en el cual la frecuencia de excitación es similar a la de la estructura, generando o aumentando la amplitud de onda de los sistemas. ¿Sí? Si yo me muevo igual que se mueve la excitación externa, lo que voy a hacer es sumar o aumentar esa onda, me puede llegar a esa excitación dinámica externa. Eso lo aprendieron en física 3, ¿no? En ondas. ¿Sí? Entonces, ¿es malo para las estructuras que están en resonancia? Sí, justamente porque al amplificar la deformación dinámica, ¿qué pasa? La deformación es mucho mayor de lo que debería ser. ¿Okay?
¿Cómo hacemos entonces para evitar la resonancia en las estructuras? Pues tratamos de que la frecuencia nuestra no se parezca en nada a la frecuencia externa. ¿Listo? En ejercicios de libro va a pasar eso, le van a dar la frecuencia externa y la va a dividir sobre esta frecuencia. ¿Okay? Y va a calcular beta y va a decidir qué pasa con la estructura. ¿Okay? Lo más apropiado es que no sea uno, que sea alejado, ya sea más grande o más pequeño que uno. ¿Okay? Ahora bien, para nuestros modelos, esto aplica, claro, yo tengo que buscar un beta que se aleja de la resonancia, ¿sí? Y que cuando yo lo calcule no me aumente la deformación dinámica. Es más, si calculamos este factor de acá, para algunos betas podemos entender más o menos cuál es la afectación del componente dinámico. Por ejemplo, si beta fuera 0,5, o sea, la frecuencia es 2 veces la frecuencia externa. Ah, no, la frecuencia es 1/2 de la frecuencia, o sea, la mitad, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Yo podría tener una idea de qué pasa con la deformación dinámica en función de la estática. ¿Ok? Vamos a reemplazar en la raíz, por favor. Si yo reemplazo en la raíz para un pórtico, que si no conozco, 1 menos beta al cuadrado, más 2 veces por 0,05 por beta al cuadrado. Y reemplazo eso, ¿cuánto me da la raíz? Pues, ¿0,b? Ah, ya. Ah, ya con la raíz, ¿sí? Esto es para un beta igual a 0,5. Ahora, para un beta mayor, para uno de 1,5. ¿Sí? Ahora con 1,5. Para que vean cómo nos alejamos. ¿No? Punto 26. ¿Y están de acuerdo? Listo. Ahí. Entonces, si este es el denominador de la ecuación que tenemos ahorita, ¿sí? Que teníamos acá, ¿ok? Significa que cuando yo voy a multiplicar ese denominador, voy a coger ese denominador y lo voy a dividir sobre el componente estático, cuando la frecuencia nuestra, la estructura, es más pequeña que la frecuencia de del externa, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la ecuación dinámica, con la respuesta dinámica? Aumento, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a tender a movernos más, ¿listo? ¿Sí? Por cuestiones de eso. ¿Es apropiado para la estructura? Pues depende. Si la estructura es pequeña, yo me puedo mover mucho y no se va a notar, ¿cierto? La estructura es grande, se mueve la oscilación bastante y se nota, ¿no? ¿Cierto? Es más, yo le contaba a los de estática, porque no me creían, que en 2015 hubo un edificio en Cartagena, ¿sí? Que por cuestiones sísmicas, ¿sí? Y de peso en la edificación, estaba así derecha y se quedó así, ¿sí? Y no se dieron cuenta sino hasta que llegaron como al piso 30 y algo, ¿sí? O sea, construyeron y construyeron y se dieron cuenta que estaba así, ¿sí? O sea, había una amplitud estática grande, imagínense, estática, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si llegara el sismo? Se aumenta muchísimo. Entonces, el del último piso va a ver lo que está haciendo el piso de abajo, ¿sí? ¿Sí? En la cocina, porque está doblado el edificio, ¿sí? Está torcido. Entonces, acá eso nos va a decir eso, ¿no? Y lo contrario, si yo tengo frecuencias de la estructura mayores la frecuencia de excitación, pues se supone que el desplazamiento dinámico es menor. Eso es más difícil que pase, ¿cierto? O sea, yo tengo una frecuencia mayor que la excitación externa, pues es complicado, ¿no? Pero si pasa, simplemente evalúo lo que me dé la forma. Este es el denominador este. Este es como el denominador de la ecuación. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que quiero decir acá es cómo hacemos para calcular el desplazamiento dinámico, ¿sí? De la estructura, ¿ok? Y cómo lo integramos a la fórmula, ¿vale?
O por el contrario, de pronto nos piden despejar beta. Venga, el desplazamiento dinámico es este, el estático es este, despejemos beta. ¿Listo? O despejemos ese trío. O sea, lo importante es que utilizan la ecuación esta que resulta del comportamiento armónico en la masa. ¿Listo? Ah, bueno, justamente íbamos a hacer eso. ¿Qué pasaría si X para el modelo típico en Colombia tiene el 5%, ¿cierto? De amortiguamiento, tiene unos betas y tiene un desplazamiento. Pues ya vimos que se aumenta o se disminuye. ¿Listo? Entonces lo más seguro es que se aumente, ¿no? El desplazamiento dinámico va a ser mayor por culpa de esta condición. ¿Sí? La idea es reemplazarlo, evidenciarlo y probarlo. Bueno, entonces eso nos lleva a lo siguiente. Debo conocer la frecuencia de excitación de los sistemas externos. ¿Sí? La respuesta es sí. Si usted conoce la excitación, puede saber si hay resonancia o no. Y eso es importante para conocer el daño de la estructura. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a leer algunos artículos de investigación. Yo les dejé unos enlaces, ¿sí? En el Trello, la tarea. Cuando ustedes van a buscar un artículo de investigación y van a empezar a ver si dentro del artículo está la función dinámica, ¿sí? Y vamos a mostrar algunos ejemplos de función dinámica ahorita, y van a buscar si aparece la frecuencia de excitación. ¿Listo? Para que ustedes tengan claridad sobre ello, porque es que van a comparar la frecuencia de excitación con la frecuencia de su edificio. ¿Sí? Primero con el edificio de un piso que estamos haciendo, ¿sí? El de un piso. Después con el 2 que usted está haciendo de tarea, ¿sí? Y después con el de 3 pisos, que es el que tiene los de armado. ¿Listo? O sea, la idea es hacerlo paulatinamente. Y cuando lleguemos a múltiples grados de libertad, pues ya no será 1, 2 y 3, sino que serán 5, 10, 15, 30, 45 pisos. ¿Listo? Para que vean las variaciones del comportamiento dinámico. Bueno, va a escoger uno, va a buscarla. La condición es que la función dinámica no puede ser constante. No puede ser constante. ¿Sí? Y que no sea netamente lineal, porque la lineal la voy a explicar yo. ¿Sí? Puede ser lineal y luego cambia constante, o creciente y luego decrece. ¿Sí? O sea, no pasa nada. Lo importante es que no sea netamente lineal ni netamente constante. ¿Sí? Ahorita vemos con más detalle, por ahora buscar ese tipo de artículos. ¿Alguna pregunta? Bueno, excitaciones armónicas en la base. ¿Sí? Ahora, el otro tipo de excitación externa o fuerza externa que puede llegar al sistema es aquella que genere que la base se mueva, ¿sí? O se desplace como resultado, obviamente, del movimiento del terreno. ¿Cierto? Esta es un poquito más real, ¿no? Lo que pasa en la vida real no es que yo le coloco una fuerza en la masa al edificio, sino que es que el terreno se mueve, ¿no? ¿Cierto? Ese movimiento del terreno, por ahora vamos a suponer que es un movimiento armónico, o sea que también es cíclico. ¿Ve? Yo lo coloco de la siguiente manera. Imagínese que tuviera su edificio, su estructura, puede ser una viga también, y tiene una serie de lavadoras en la parte de arriba. ¿Sí? Este es de excitación armónica de masa. ¿Okay? Ahora imagínense que la lavadora no está allá arriba, sino que está debajo de la zapata. Este es de excitación armónica en la base. ¿Sí? Y ahora imagínense de que tiene en la base, no tiene lavadoras que son cíclicas, sino que tiene equipos de sonido. ¿Sí? Y una tiene canciones de Faith y el otro tiene canciones de Vicente Fernández. ¿Sí? ¿Qué tipo de sonido es ese? ¿O qué tipo de onda es esa? Sobre todo las de Faith no se sabe qué son. ¿Cierto? ¿Sí? O sea, esto es una excitación arbitraria en la base. ¿Sí? Armónica en la base y armónica en masa. ¿Listo? Entonces, estos comportamientos son los cuales nacen las teorías de análisis dinámico. ¿Listo? Bueno, si se mueve la base, obviamente debe haber un desplazamiento, ¿cierto? Asociado a ese movimiento.
ese desplazamiento se debe sumar al X grande que ya mostré, ¿cierto? Que es el X dinámico, o sea, la amplitud dinámica del sistema. Entonces, la que se mueve la base se mueve la masa, ¿cierto? Y yo lo que voy a hacer es calcular ese desplazamiento, ¿sí? Para hacerlo, la fuerza de excitación se reemplaza por el movimiento de toda la estructura, ¿cierto? Y se le agrega este desplazamiento, pero como cuando muevo algo, siempre aplico la segunda ley de Newton, este X ya no lo calculo en función de desplazamiento, sino que lo meto como una aceleración en el sistema. Como todo se mueve al mismo tiempo, lo que voy a decir es que esta aceleración va sumada con la aceleración propia del edificio. ¿Listo? O sea que cuando tenemos un movimiento armónico en la base, yo estoy moviendo el edificio, ¿cierto? Por culpa de la fuerza externa, pero también el edificio se mueve porque él tiene vibración libre. ¿Ok? Entonces son dos movimientos que se van a sumar. ¿De acuerdo? Se suman. Si yo tuviera otro tipo de vibración, ya me toca como este, ¿cierto? Ya me toca preguntarme si yo lo sumo o lo resto. ¿De acuerdo? En la ecuación. Pero siempre que sea armónica, ¿ok? Se va a sumar como aparece ahí. ¿Sí? Usted la pregunta, pero es que eso es una fuerza externa, ¿por qué se está sumando algo interno? Porque como le digo, todo se mueve al mismo tiempo. ¿Qué hacemos para formar la ecuación dinámica? Pues esto, que es externo, lo pasamos por el otro lado de la ecuación. Algo así. Esta es la expresión porque le agregué el XS, que es el armónico en la base. Y lo que hago es mandarlo por ahí. Y con eso aparece este signo. Este signo ¿a qué se refiere? Que esta aceleración aparece en la misma dirección que el movimiento de vibración libre del sistema. Hay una pregunta así del parcial del semestre pasado. ¿Sí? Venga, ¿cuál es la ecuación dinámica de un movimiento con armónico en la base? Que el sistema se mueve en la misma dirección del edificio. Aquí aparece un menos por culpa de él. Si hubiese dicho que el sistema se mueve en dirección contraria, entonces sería un más. ¿Listo? O sea, va de la mano con ese concepto. Las preguntas son apuntándole a él, ¿no? A un concepto detallado de la ecuación dinámica y más no a solucionar la ecuación dinámica. ¿Sí? Aunque si quieren podemos hacer un parcial donde ustedes solucionen la ecuación diferencial, también puede ser. ¿Sí? No aguanta. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta respuesta es similar a la excitación de la masa, ¿cierto? Se parece mucho, o debo asimilarla mucho para entender un poco eso. ¿Qué es lo que hago? Pues genero una ecuación, ¿cierto? O una respuesta a ese XS que sea armónico, o sea, que tenga ciclos en el sistema, y la reemplazo dentro de la ecuación. Bueno, la seleccionada es parecida a la anterior, es un X por seno de algo, ¿ok? Solo que ese X ahora lo voy a hacer en ¿sí? También podríamos calcular un beta para este tipo de excitaciones, pero se ha comprobado teóricamente que el beta o el cálculo de la diferencia entre frecuencias del sistema y exteriores es el mismo para ambos casos, o sea, para la base y la masa es lo mismo. Entonces nos va a servir para calcular otras cosas, ¿no? Pero para en términos generales, si yo integro aquí un componente de fuerza y lo multiplico por el seno, pues es decir, es que esa fuerza es masa por aceleración, ¿sí? Y lo que hago es multiplicarlo por un seno para que sea armónico. Ahora bien, en las binarias no va a aparecer el seno. Bueno, si aparece es por cuestiones de la carga que ya aparece en el sistema. Pero aquí se aparece, entonces lo que hago es solucionar lo mismo del anterior. Le digo una vez velocidad, le digo dos veces aceleración. ¿Sí? Y al igual que el anterior, reemplazamos eso en la ecuación dinámica. Fíjense, es el mismo proceso siempre para resolver. Aquí sale entonces la constante de amplificación dinámica o la amplificación dinámica del sistema, ¿sí? También llamada X, pero esta X ya depende del X ¿sí? En este caso pues sería la misma amplificación, pero recuerden que es la amplificación de quién, de la base, ¿sí? De la base porque fue lo que se movió la base por culpa de esta fuerza externa, ¿sí? La fórmula es la misma, ¿sí? La diferencia es que la deformación estática ya no existe o ya no es, no está incluida en la ecuación, y está incluida en la ecuación es el movimiento de la base. ¿Okay? Y a eso lo multiplican por el beta que ya estamos manejando, que era la diferencia o la división que ya está aquí. ¿Okay? O sea, ¿qué necesitamos en este tipo de ejercicios? Pues que usted conozca
la excitación armónica en la base, o por lo menos de ella conozca cuál es el movimiento o la perturbación de la base. ¿Cuánto es XS? Que es el que está ahí. ¿Sí? O es el que está ahí. O simplemente conozca estos términos que están acá: masa, desplazamiento, el lambda, que no es la rompimiento, y la rigidez. Esta expresión sí ya es un poquito más abstracta, ya no la aplicamos en la vida real mucho, o sea, no está en la norma ni siquiera, ¿cierto? Pero pues nos da una premisa, y es que nos dice: las fuerzas también pueden afectar a la base de la irrigación. Es más, deberían afectar a la base de la irrigación. ¿Okay? La pueden copiar, listo, la X mayúscula, al igual que la otra X, pero la han copiado, son como las aplicaciones directas de ambos métodos. ¿Sí? Y aquí pues es más difícil, ¿no?, meterse en el tema de calcular la información en la base. Debe ser un dato del problema. Creo que hay varios ejercicios así donde muestran el dato de cómo se desplaza armónicamente la base. O le dan a uno una gráfica como esta y le dicen: miren, el amplitud es este, ¿sí? El desplazamiento total, bueno, la amplitud de la función. Bueno, la función, fíjense que no necesariamente debe llegar a cero, no es una función arbitraria infinita, y armónica infinita, perdón. ¿Sí? Esas son las suposiciones de la lavadora. Imagínense una lavadora que siempre funciona. ¿Listo? ¿Qué sí nos interesa a nosotros en la literatura y en la normativa? Algo que llamaremos la función de transferencia. ¿Sí? La función de transferencia es la división entre la amplitud de un movimiento en masa y la amplitud de un movimiento en base. ¿Sí? Si yo divido el X, que ya vimos que es la amplitud de masa, sobre el XZ, que es la amplitud de base, yo puedo calcular la función de transferencia. ¿Sí? Justamente ese es el dato que vamos a calcular cuando requiramos calcular el desplazamiento en base. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si yo intento calcular esa fórmula, me va a dar un numerito. ¿Sí? Con ese numerito, yo lo divido sobre el X, este X que ya calculamos, y me da el XS, o sea, me da el desplazamiento de la base. ¿Sí? Es una función que se utiliza para describir lo que realmente se mueve el edificio. El edificio no se mueve en la masa inicialmente, se mueve en la base. El sismo llega a la base. Es más, no sé si a alguno le tocará el que yo les compartí de cargas explosivas, pero se comprobó que las cargas explosivas llegan a la base, mueven la base, pero es una de las pocas que afecta a la masa. O sea, con el concepto anterior lo podemos, la puede representar. Llamarlos, Pineda. Eso es como plátano maduro, ¿sí? Guayaba, tomate, aguacate. Bueno, yo sí, estoy del gobierno sistema. Bueno, bien. Finalmente tenemos la respuesta de situaciones arbitrarias en la base, que como ya les puse el ejemplo, es tener cualquier tipo de ciclo, de onda, de perturbación en la base del sistema. ¿Sí? En este caso, pues ya la excitación en la base se presenta, hay un XS, ¿cierto? Pero ese XS no necesariamente es generado por una función cíclica, sino que puede ser cualquier función. Es más, es producto de impulsos dinámicos o de aumentos y disminuciones de la carga en el tiempo, que eso es un impulso, aumentos y disminuciones en el tiempo. Acá en este caso de vibración, ya el tiempo, digamos que se integra a la ecuación y crea una variable que se llama tau para representar el tiempo, pero de la excitación externa. ¿Listo? Ya no es el pi que aparece en las ecuaciones que permiten solucionar, sino un tau ahí. ¿Sí? Entonces le dice, dependiendo del tiempo tau, de la excitación externa, del impulso externo, yo puedo calcular la fuerza externa y luego puedo calcular la respuesta dinámica. ¿Sí? Aquí sí ya tratar de entender ese tipo de ondas no tiene sentido, ¿sí?
pues podemos plantear ecuaciones dinámicas de esa tipología, pero no vamos a llegar sino a respuestas similares a lo que nos trae la normativa. Entonces lo que vamos a hacer es explicar la aplicación de esas funciones, ¿sí? en la vida real y en los dispositivos de la vida real, ¿sí? A lo que alcancemos el día de hoy. Bueno, toda excitación externa, al igual que las anteriores, tiene una solución, ¿sí? Si no hay perturbación estática, la solución de la ecuación sería algo como lo que está acá. Fíjense que integra la integral, ya que, si me vuelvo un poco acá, la idea es que la velocidad y la aceleración dependen de esa función. No depende del mismo tiempo, porque el impulso tiene un tiempo diferente, entonces todo queda en función de una derivada. Para eliminar la derivada, pues hay que hacer una integral, ¿sí? Entonces, la mayoría de funciones con cargas externas arbitrarias implican tener una función de fuerza que tiene una integral dentro de ella. ¿Okay? Es como voy a derivar, voy a determinar la ecuación diferencial con una integral. ¿Listo? Esa sería la solución de la ecuación dinámica, ¿sí? En el caso de integrar el amortiguamiento, no es necesario copiarla, simplemente lo estoy mostrando para que veamos hasta dónde llegamos. Y con esa ecuación se puede solucionar la respuesta estática y dinámica. Bueno, entonces, pues, ¿a dónde voy a llegar yo acá con esto? Pues esto sí ya implica conocer ecuaciones de impulsos dinámicos. Lo que vamos a hacer nosotros es enfocarnos un poco más a ver cuáles son esos posibles impulsos, ¿sí? Cuáles son esas posibles fuerzas externas arbitrarias, ¿cierto? No necesariamente debe ser música, ¿cierto? Eso no afecta a las estructuras realmente. Pero pues ustedes van a investigar en varios artículos cuáles podrían ser, ¿sí? Cuáles serían las opciones más detalladas. Para solucionar este tipo de sistemas se aplican las integrales de Duhamel. Yo creo que es un proceso que ustedes vieron en ecuaciones diferenciales, ¿sí? O en cálculo, en una de las dos. Si no, se salvaron, ¿sí? Se salvaron de eso. Pero con eso usted puede solucionar a partir de elementos diferenciales y a partir de la solución de una integral, cuáles podrían ser las respuestas dinámicas ante excitaciones arbitrarias, ¿sí? Es una forma de hacer. Yo aquí voy a traer una solución a este tipo de elementos, o sea, una aplicación de la integral de Duhamel, ¿sí? Que es esta aplicación en donde a través de reemplazar en la integral y bueno, despejar algunos términos, yo puedo calcular desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Ok? Y en el OneDrive yo le he dejado un enlace sobre eso. Yo les dejé un archivo por acá, en donde tenemos una representación de las ecuaciones de vibración forzada, ¿sí? Pero vamos a entrar en detalles ahora más adelante, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para hacer esa vibración forzada en los sistemas? ¿Qué debemos incluir? Etcétera. ¿Sí? Acá está. Entonces, este es un hoja de cálculo que tiene en cuenta las excitaciones arbitrarias de un sistema, ¿sí? En la vida real, pues, como ya dije, no es música, sino que son sismos, y los sismos se representan así, ¿sí? Como aceleraciones del suelo o de la base, más o menos de esta forma. ¿Ok? Entonces, esta es la aceleración del suelo de un sismo cualquiera, ¿listo? Que puede llegar al sistema. ¿Ok? Vamos a utilizar estas expresiones de excitación en la base para coger ese sismo e incluirlo en la ecuación dinámica. ¿Listo? Como el objetivo no es solucionar la ecuación dinámica, sino graficarla, yo les voy a dar esta hoja de cálculo para que ustedes grafiquen la respuesta dinámica. ¿Ok? Ya ustedes graficaron la vibración libre, ya graficaron la vibración libre amortiguada y ahora tendrán la gráfica de vibración libre forzada. ¿Listo? Pero la gráfica, fíjense que va en funciones de la carga externa y con la carga externa yo obtengo la respuesta.
¿Qué hace esta hoja de cálculo? Coge la respuesta del suelo o la base, la mete en la ecuación dinámica y me genera la aceleración de la estructura, o sea, la respuesta de la estructura. ¿Ok? Fíjense que ya no se parece tanto a la anterior gráfica, sino que se parece más al seno, ¿cierto? O sea, intenta, obviamente no lo logra porque tiene la perturbación dinámica del sistema, ¿sí? Y también con eso puedo calcular la velocidad y puedo calcular la aceleración, el desplazamiento. ¿Listo? Entonces, ustedes ya hicieron las dos primeras, yo les voy a dar esta que está aquí. ¿Listo? ¿De qué se trata la actividad que vamos a hacer? Van a descargar este archivo, ¿ok? Lo pueden hacer ahorita, ¿sí? Más tarde, como quieran, ¿vale? En este archivo vamos a plantear la información de nuestro proyecto, ¿sí? En estos momentos, el proyecto se limita al ejercicio de clase, que es una casa de un piso, ¿sí? Un nivel de una estructura de un piso. El que están haciendo ustedes, que es una cosa diferente de 2 pisos, ¿sí? Y luego el que les va a dar los de armado, que es otro diferente de 3 pisos, ¿sí? Mira, pero ¿en qué se relacionan esos tres, cierto? Pues debe haber un comportamiento típico, porque si no, yo no puedo diseñar edificios en la vida real. O sea, me tocaría hacer análisis muy específicos para edificios de diferentes niveles y diferentes materiales. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros en esta hoja de cálculo? ¿Listo? Pues vamos a integrar esto que está acá. Ahorita les explico de dónde sacamos esta información, ¿sí? Que es la aceleración del suelo, ¿sí? No puedo representarla con una función porque es arbitraria, ¿listo? Entonces lo que se hace en la vida real es a través de unas maquinitas, ¿sí? Calcular ese movimiento arbitrario, ¿listo? Y ese movimiento arbitrario lo llevamos acá y graficamos, ¿listo? Esta sería como la idea general de todos los métodos que se aplican o que se pueden aplicar cuando quiero leer la información del suelo, ¿listo? Les voy a pedir el favor entonces que lo descarguen. Esperaría que ninguno de los estudiantes dañen esa hoja, ¿sí? Eh, ya me pasó ahorita, entonces una recomendación es acá, copien valores, ¿sí? No copien y pegar porque si se pone esta celda blanca empiezan a dañar la programación, ¿ok? Copien valores y deben copiar 3 datos importantes. El periodo de la edificación, ¿sí? O sea, cada una de estas hojas es una edificación diferente, ¿ok? La razón de amortiguamiento, que pues para este caso sí es 5%, porque es un edificio, ¿cierto? No es cáscara, ¿listo? Y vamos a copiar un delta T. Bueno, este delta T sirve para programar acá abajo los cambios del periodo de tiempo, perdón, pero también simplemente puede ser un dato del ejercicio, ¿listo? Entonces, vamos a completar esa información y nos va a dar una información, miren, aceleraciones y desplazamientos, y bueno, esto lo voy a explicar ahora más en detalle. ¿Bien? Esto es una hoja singular, ¿no? Entonces, por cada sismo, o por cada sismo, ¿sí? Por cada aceleración del suelo y por cada edificación hay una hoja, ¿sí? O sea que si yo tengo otra edificación diferente, se debo copiar otra hoja. ¿Listo? Simplemente clic derecho, mover o copiar, crear una copia y listo. ¿Ok? Por cada uno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo siguiente. Vamos a traer a alusión el periodo de la edificación, ¿sí? Ya hicimos nosotros una edificación de un piso, ¿de acuerdo? Y la recalculamos, ¿sí? Pues yo la recalculé acá en clase, no me acuerdo cuánto fue que me dio. Después de las iteraciones que hicimos supuestamente, ¿se acuerdan? O sea, después de que la revisamos. Entonces yo como 0, algo, 14 algo así. Sí, después de que la corregimos, ¿no? O sea, le aumentamos la rigidez, le cambiamos los materiales, ¿se acuerdan? Eso fue lo que hicimos. La modificamos. Como 0,14 no me acuerdo. ¿Sí o no? En Y, ¿cierto? O en X. No, es, pero es que en X lo que hicimos fue primero dio 0,21 y luego la arreglamos. Y la que estoy pidiendo es la arreglada. ¿Creo que? La arreglada en X. Ok, no. Esta es la N.
Esta es la de Y. Esa es la primera, la arreglada. Estoy viendo la arreglada. La iteramos de una vez. Sí, lo hice acá, ¿no? No le hicimos, o sea, ustedes le hicieron en el de 2 pisos nada más. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces vamos a suponer que dio por ahí 0,14. Listo. Y para el de 2 pisos, ¿cuánto les dio? Cuando lo iteraron. Bueno, el otro grupo sí lo he hecho. Alguno, cualquiera. 0,19 le dan. 0,18. Listo. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es leer la información de cada iteración, ¿no? Entonces, para la estructura de un piso, que es esta, ¿sí? Piso, vamos a coger, bueno, digamos que, mire, esto fue lo que hicieron, ¿sí ve? Sí, ahí yo creo que ya se dañó, pero pueden coger esto. Vamos a borrar esa vaina. Y acá el ejemplo es esta. Bueno, entonces lo que hago yo es copiar el sismo acá en estas dos celdas y él me lo grafica, ¿sí? La versión del suelo es graficar nada más y luego me resuelve la ecuación que está acá, ¿sí? Que ahora voy a explicar, ¿ok? Me la resuelve y me plantea los desplazamientos y aceleraciones máximas de las gráficas, ¿ok? Eso, digamos que se refiere a los posibles movimientos de la edificación, ¿listo? O sea, el X de la edificación como tal, la aceleración como tal. La idea es que esto tiene unos valores de aceleración, velocidad y desplazamiento. Y esto lo voy a llevar acá. Desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿sí? Y luego voy a calcular lo que se llama el SA, que es coger la aceleración y dividirla sobre la gravedad, ¿sí? Eso nos va a decir cuál es la aceleración de la estructura en función de la gravedad. Con esa aceleración es que se calcula el teorema de Rayleigh, el método de Rayleigh, ¿se acuerdan? Que Rayleigh necesitamos una aceleración en función de la gravedad. Bueno, de allí sale, ¿sí? De evaluar diferentes sismos que puedan llegar a la edificación. ¿Okay? Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ¿sí? Me toca saber dónde saco la información, ¿no? Entonces hay una carpetica que está desde el principio de los primeros días de clase que se llama señales, ¿sí? En esa carpetica van a encontrar los sismos o algunos ejemplos de sismos de varias ciudades del mundo, ¿sí? La idea es que cojan esos sismos, ¿ok? Y los apliquen a su edificio, ¿sí? No importa cuán seleccionen, la idea es que seleccionen al menos tres, ¿sí? Tres por cada estructura. Y entonces vamos a seleccionar cualquiera de esos y cuando yo abra el archivo, por ejemplo este, me abren estos datos, ¿sí? Estos datos que implican, ¿sí? Ahí está el nombre del sismo, o sea, de la ciudad donde apareció. Y sale el delta de tiempo, ¿sí? Porque son registros de cómo se comporta el sismo en el sistema, ¿sí? Entonces simplemente vemos el delta de tiempo es 0,02, porque dice delta T. Esto es un valor de aceleración, ¿sí? Esa aceleración está en metros sobre el segundo cuadrado, en centímetros sobre el segundo cuadrado o en milímetros sobre el segundo cuadrado. Pero como todo en la vida se perdieron las unidades, ¿sí? Entonces usted va a tratar de detectar qué unidades son esas, ¿sí?
Por ejemplo, miren que aquí está dando 44, 37, 41, ¿sí ven? Es fácil detectarlo. ¿Por qué? Porque este valor que está acá, debe dar entre cuánto, bueno, esta gravedad, o este valor debe dar entre el 0,3 y el 1,3 de la gravedad. ¿Sí? Cuando yo lo divida, debe estar en ese rango. ¿Listo? Si no le da así es porque no estaba la relación en metros sobre segundo cuadrado, sino que estaba en centímetros o en milímetros, ¿vale? Ahí lastimosamente se perdieron las unidades, pero usted va a poder detectarlo fácilmente. Entre 0,3 y 1.